Hablando de los Estados Unidos, tenemos que mencionar que el secretario de Estado, Rex Tillerson, el que estuvo hace pocos días en nuestro país y en otros países de la región, está recorriendo el Medio Oriente. Y estuvo en Egipto, se encontró con el presidente, el general Al-Sisi. Pero es muy interesante la gira que está haciendo el secretario de Estado. Está visitando un país de cerca de 93 millones de habitantes, donde yo le diría un 60% de la población vive en condiciones de pobreza y de miseria. Extrema pobreza en muchas zonas de Egipto, hasta tal punto que un ministro hace unos días atrás dijo que hay una oleada de egipcios del norte que llegan al Cairo y terminan todos en las villas miserias. Esto causó mucho estupor porque es como despreciar a un sector de la población egipcia. Dentro de aproximadamente un mes va a haber elecciones en Egipto. ¿Qué tienen de particular estas elecciones? Que prácticamente toda la oposición dice que son fraudulentas, que las van a boicotear, que hay algunos candidatos presidenciales que están presos, que hay algunos que están siendo procesados, que hay otros que están siendo perseguidos por la justicia. ¿Qué tiene de particular Egipto hoy? Que hay más de 30 periodistas presos y un país donde hay atentados terroristas, que es lo que por lo general conmueve, lo que solemos escuchar. ¿Por qué le comento todo esto? Porque el secretario de Estado no habló ni de la pobreza, ni del boicot a las elecciones, ni del fraude electoral. Más bien elogió al presidente que busca la reelección, el general Al-Sisi. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Rex Tillerson no estuvo en América Latina hablando de democracia, derechos humanos, está tan preocupado por lo que pasa en Venezuela, seguramente porque le interesa la democracia. Bueno, le interesa la democracia, entre comillas, para Venezuela. Para Egipto, de ninguna manera. ¿Por qué? La respuesta usted seguramente ya lo sabe. Porque son aliado incondicional de la política exterior de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y cuando hay un aliado, no se lo critica si hay elecciones fraudulentas, si se persigue a los opositores, si no se permite que algunos opositores se presenten como candidatos, si hay periodistas presos, si hay serios problemas con la libertad de expresión. Pero cuando hay un gobierno con el que no se está de acuerdo y que muchas veces les pone los puntos sobre las íes, Antonio, ahí sí es el caso de Venezuela. Hay que cercarlo, hay que recorrer la región, como hizo hace unos días atrás. Hay que buscar que haya problemas en la frontera. No es que en Venezuela no haya problemas, esto se lo hemos dicho en innumerables oportunidades. Por supuesto que hay problemas en Venezuela, pero lo interesante es la doble vara. ¿Cómo van generando el clima de que el gobierno de Venezuela es lo peor que hay sobre la faz de la tierra? La gente se escapa, no hay insumos, no pueden ir a los hospitales. El Washington Post escribe artículos visitando orfelinatos, cosa que no hace en Egipto. Esta es la situación que se vive hoy y donde el gobierno de Colombia, para evitar que más gente salga de Venezuela y vaya a Colombia, militariza la frontera. Lo mismo están pensando en Brasil. Rumores de que Venezuela pudiera invadir Guyana por un conflicto muy antiguo que tiene por una parte del territorio de Guyana. O sea, se genera el clima para demonizar a un gobierno. Les reitero, no es que en Venezuela no haya problemas. Lo interesante es analizar lo que se llama la doble vara. A un aliado se le perdona prácticamente todo y se mira para otro lado. A un gobierno que se pone firme frente a Estados Unidos se lo demoniza a más no poder. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora en Venezuela. Fíjate, Antonio, hasta qué punto... Que lo mismo pasó con Mubarak. A Hosni Mubarak lo mantuvieron, ¿cuántos años? Lo mantuvieron hasta lo último, un gobierno autoritario que reprimió duramente. Él megamillonario. Exactamente, cerca de 1000 muertos en la represión en el 2011 en Egipto. Lo mantuvieron hasta último momento. A último momento le soltaron la mano. Pero ya estaba entregado. Ya estaba prácticamente entregado. Si hubo, bueno, sin entrar en detalles lo que pasó en Egipto, pero muy bueno lo que acotás, Antonio, porque efectivamente Hosni Mubarak, que gobernó
más de 30 años con mano firme, lo sostuvieron hasta último momento, a pesar de las acusaciones de que no había libertad de expresión, de periodistas presos, de opositores presos, que no había elecciones libres, elección brutal. Bueno, hay una periodista, una cineasta en realidad egipcia que hizo un muy buen documental, cuyo título en el 2011 lo publicó antes de que, en realidad poco después de que cayera Mubarak, era prohibido. Porque todo estaba prohibido para hacer había prohibido. En Internet, en Egipto. Efectivamente. Había intervenido Internet. Era un aliado, había que sostenerlo. Por eso uno siempre señala la doble vara que practica Estados Unidos. ¿Qué pasa en Brasil? Tenemos más temas. Y bueno, en Brasil hay carnaval. Bueno, pero el carnaval se politizó, para bien y para mal de algunos. Es la primera vez que vi una cosa así. No es la primera vez. Las murgas, los blocos, como lo llaman ellos en Brasil, cuando pasan por el Sambódromo o en otros lugares, el de Río de Janeiro es el más conocido, están politizados y por supuesto en un año de elecciones donde el gobierno quiere meter preso a Lula, no podían faltar los cantos a favor de Lula y en contra de Michel Temer, incluso con imágenes que hay que prestar atención en algunas favelas sosteniendo a Lula. Hay un viejo dicho en Brasil que, para traducirlo al castellano, si bajan de los morros, agárrate. Agárrate. Esto quiere decir, si los pobres bajan, agárrense. Y en uno de los grandes carteles decían, agárrense que pueden bajar por Lula. A mí me tocó ver una bajada de los morros en la época de Fernando Enrique Cardoso. Que fue un desastre. Y sí. Bajaban había mucho hambre en aquel momento. Mucho hambre, tal cual. Bueno, y la pobreza en Brasil, que ha crecido en estos 2 años y las consecuencias las vemos: reforma previsional, reforma laboral, quita de derechos a los trabajadores. Por eso el gran temor es Lula, porque Lula habla de inclusión, de incluir a los sectores sociales más desprotegidos. Por eso lo quiere meter preso. No cabe duda, porque Lula crea una clase media en Brasil fuerte, una clase media trabajadora muy fuerte, y como decíamos en tantas oportunidades, la obsesión de Lula era que la gente pudiera comer 3 veces al día y que en una misma mesa se pudiera sentar la hija de una criada con el hijo o la hija de un ingeniero. Escuché el ambiente, a ver. Ahora, esto no está armado, estamos poniendo el audio tal cual viene. Por supuesto, hay muchas filmaciones que están circulando respecto del carnaval en diversas ciudades de Brasil, en apoyo de Lula y en contra de Michel Temer. Vamos a la última noticia de hoy, que nos remite al Estado de Israel y a esta joven palestina que en diciembre del año pasado fue arrestada teniendo 16 años, el 31 de enero de este año, hace días nada más, cumplió 17. Está presa, fue arrestada. ¿Cuál es el gran crimen de ella que la lleva a una corte militar? Estar en contra de una ocupación que lleva el Estado de Israel ya hace más de 50 años. Haber abofeteado a un militar israelí. Por eso va a una corte militar, porque los palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza viven bajo ocupación israelí. Ocupación militar, sobre ella pesan 12 cargos. 12 cargos: atentado a la autoridad, rebelarse, por supuesto abofetear a un soldado. El juez militar no quiere que haya periodistas, un caso muy sonado, está siguiendo por los medios de comunicación en todo el mundo como nosotros lo hacemos, y hay una gran campaña de Amnistía Internacional que pide la liberación de esta joven que probablemente siga presa, vayan a saber por cuánto tiempo. Ahora entra en receso hasta marzo, 2 meses ya que esta joven, Ahed Tamimi, así se llama, está preso. ¿Cuál es su crimen? Luchar en contra de la ocupación. Según Naciones Unidas, Antonio, esto es importante que lo sepan, según Naciones Unidas, una persona puede luchar por todos los medios en contra de una ocupación extranjera, pero el ocupante, en este caso el Estado de Israel, dice que es un crimen luchar contra la ocupación. Gracias.